Demencis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Demencis, ayer y hoy. Se inauguraba en Entre Ríos, en 1858, el Palacio San José, cargado de símbolos masones. Fue la vivienda de un hermano de la masonería, Justo José de Urquiza. Allí, en ese lugar, los convencionales de 1994 juraron la nueva Constitución Nacional, omitiendo, pese a la mayoría justicialista, hacer mención alguna a la Constitución de 1949. La convención fue presidida por Eduardo Menem y era la consecuencia del Pacto de Olivo entre Menem y Alfonsín. Allí, los radicales, para darle una reelección a Menem, pedían dos senadores, un senador más, es decir, dos senadores por cada provincia, en el sentido de que el que ganaba se llevaba dos y el que perdía se llevaba uno, para asegurarse un trabajo más. Pedían la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también hablar de los pactos preexistentes, pero no de la Constitución del 49, y se aceptó. En ese momento, cuando el simbolismo juega, el ocultismo trabaja, las sectas se mueven, se construye una nueva ley de leyes del país para reemplazar otra constitución liberal, copiada de los Estados Unidos, de los hermanos masones de Estados Unidos, la de 1853. Y entonces se pone en vigencia una constitución que no tiene nada que ver con lo que el pueblo argentino había votado y elegido en vísperas de los años 50 en nuestro país. Y entonces, allí podemos empezar a darnos cuenta que 94 es 49 al revés. Es decir, dar vuelta a todo aquello que significaba una constitución construida, imaginada y pensada para un país diferente y para aquella patria justa, libre y soberana de Perón. En 1955 las logias habían triunfado, habían volteado al gobierno justicialista, pero también en el peronismo había quienes ya habían sido captados por las logias, entre ellos el vicepresidente de Perón, Alberto Tesser. Entonces, usted lo toma o lo deja, pero las cosas ocultas existen, el poder oculto existe, juega sus cartas todo el tiempo, y a espaldas de los pueblos pasan cosas. Y en esto del toma y daca, allí en silencio, los constituyentes que se decían peronistas vieron pasar de largo sin hacer ninguna aclaración la Constitución de 1949. Empezamos a derretirnos en lo ideológico, empezamos a darnos cuenta que los acuerdos de este tiempo nos estaban llevando en las postrimerías del siglo XX a destruir la máxima expresión argentina de un proyecto nacional, de un proyecto de potencia, de una Argentina absolutamente diferente a los siglos anteriores y que además le había dado al pueblo lo que nadie le había entregado. Estaba terminando el siglo XX y estábamos preparando el terreno para vivir peor. Y hoy, en casi un cuarto del siglo del XXI, estamos peor. Y estamos cumpliendo con aquella máxima de Churchill de exterminar a todo lo interno de la Argentina, porque después de la caída de Perón, Inglaterra se propuso que nunca más la Argentina volviera a ser lo que era en época de Perón. Por eso Winston Churchill decía que después del triunfo de la Segunda Guerra Mundial, la caída de Perón era lo más importante que le había pasado a Gran Bretaña. Y no contaban con el 2 de abril. Y vino el 2 de abril y volvió a patear el tablero.
Y entonces, como pateó el tablero el 2 de abril, otra vez, usando las logias, la propia dictadura militar escondió a los héroes de Malvinas, escondió a los veteranos, negó la hazaña de la resistencia nacional. Y así como alguna vez la juventud peronista había ido desviando un avión de Aerolíneas Argentinas en el operativo Cóndor a poner la bandera nacional en la isla y después la dictadura de Onganía los puso presos, otra vez regímenes militares, en lugar de afirmar y demostrar la heroicidad nacional, escondieron a los combatientes. Y esto no pasa porque sí. Esto pasa en ese mismo proyecto que hizo que la Argentina hoy esté desarmada y merced a cualquier cosa. Cuando digo cualquier cosa, a cualquier cosa. Pueden entrar caminando por las fronteras y tomar el país porque no tenemos cómo defendernos. Y si usted no lo cree, hubo una ministra de Defensa que dijo, sin ponerse colorada, que teníamos bala para un solo día de guerra. No cambió esto. Entonces, cuando el mundo está en guerra, cuando nosotros tenemos a un pacto ingleses con los chilenos, a los mapuches que ocupa de la Patagonia y de la Araucaña chilena, que pueden ser el pretexto y la excusa para un problema mucho mayor, cuando pasan todas estas cosas, creemos que no, que son pueblos originarios, que hay que entenderlo, que hay tierras, y entonces un funcionario para otro lado, una funcionaria que se distrae, y un fallo que le entrega tierra del ejército argentino a una agrupación de originarios, sin saber quién está atrás de los originarios, esto, que a lo mejor ellos en sí no son el peligro, sino quienes están atrás, que se maneja además desde Londres. La central de los mapuches es internacional y está en Londres. Entonces, frente a estas cosas, y frente a lo que está pasando en el mundo, este mundo en guerra, cuando escuchamos que el presidente ayer decía que todos los lugares que vaya va a bregar por la paz, yo diría que como comandante en jefe se empiece a preocupar, no tanto por las canciones de Nito Nevia, que ayer subió a cantar en un locro que hizo el Movimiento Evita, sino que se preocupe más por la defensa nacional, y que de verdad atienda las ofertas que tenemos para reequiparnos de los rusos, de los chinos, y hasta de los mismos norteamericanos, porque la verdad es que la Argentina está a merced de cualquiera. Y entonces, para asegurar la paz, llamados. No se asegura la paz con discursos, se asegura la paz demostrándole al supuesto o imaginario enemigo que uno tiene como responder. Y si no, miren lo que está pasando en Ucrania, que está a los gritos el presidente pidiendo manden armas pesadas. En esta Argentina de hoy, donde todos están preocupados por la cosa chiquitita, donde todos creen que el espacio de poder es eterno y entonces pelean con uñas y dientes para transformarse ellos como ganapanes en los cuidapuestos, pero no en los funcionarios del Estado que el país necesita, los que están, los que estuvieron y posiblemente los que vengan, si no cambiamos producción que haga en serio que frene el descarmiento, la Argentina va a marchar inexorablemente a la fragmentación para la creación de más de un país. Y decir esto, un día después del 25 de mayo, parece casi un atropello verbal. ¿Cómo se anima a decir estas cosas? Porque nuestra obligación es alertar y ojalá estemos profundamente equivocados. Deseamos con todo el corazón estar equivocados. En la Argentina de hoy hay que sumergirse un poco en nuestro interior para saber lo mal que la está pasando gran parte de la sociedad. No es cuestión de trabajar de la General Paz para el obelisco. Es cuestión no de declamar el federalismo, sino de ejercerlo. Es cuestión de escuchar al interior. Es cuestión de entender que esta Argentina bicontinental tiene su centro geográfico en Ushuaia y no en Córdoba.
entender que vienen por la Antártida y el agua, entender que debajo del hielo de la Antártida hay una meseta y que en el otro polo hay puro hielo y aquí no, hay tierra. Que la proyección en la Antártida de la cordillera nos da un soberano derecho al continente, pero que hay de todos los países del globo tratando de ocupar un territorio que no le corresponde. Que está el krill, que es un alimento muy pequeño que permite el equivalente a un bife o a 2 huevos en sus proteínas. Que hay oro en la Antártida, sí, hay oro. Y que cada cosa que tiene la Antártida va a ser necesaria en un mundo que va a pelear las próximas guerras por el agua potable. Entonces, cuando entendamos un poco todo esto, cuando escuchemos a Perón, que habló de ecología y fue el primer presidente del mundo en hablar de ecología, a lo mejor vamos a entender de qué se trata. Cuando tengamos conciencia de lo que tenemos, podremos empezar a quererlo, y solamente cuando se quiere algo es después de conocerlo. Entonces, si no conocemos nuestra geografía, no la podemos terminar de querer, y si no la queremos, ¿cómo la vamos a defender? Si no la entendemos, ¿cómo la vamos a defender? Si no se las explicamos a los chicos, ¿cómo se van a educar sabiendo lo que le corresponde y lo que no? Es merecedor de todo análisis la geopolítica universal. Pero esto no es un tiempo por la guerra de Ucrania. Hay 16 guerras en este momento y no le llama la atención a nadie. Porque los que mueren generalmente son africanos y ya no le importa al mundo blanco que le sacó todo lo que le podía sacar. Y ahora, después que le sacó los minerales, las riquezas y todo lo que se le ocurrió, dejan que se maten entre ellos porque total son negros. El blanco no lo precisa. El mundo es un desastre. Y en ese mundo desastroso mandan los que se reúnen en sectas y en forma oculta. Un día como hoy se inauguraba el Palacio San José. Es el centro de la masonería en Entre Ríos, a donde los convencionales juraron la Constitución hoy vigente, que pasó por encima a la soberanía del pueblo del 49.